Hola a todos, en este video vamos a continuar con el tema de electrostática. Como siguiente punto tenemos el concepto de fuerzas eléctricas o electrostáticas, que nos dice que son las fuerzas atractivas o repulsivas que aparecen entre los cuerpos que poseen cargas eléctricas. Tenemos el siguiente punto que nos da la definición de la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Para resumir este enunciado, tenemos la siguiente fórmula general, donde tenemos la fuerza electrostática igual a la constante por dos cargas puntuales entre la distancia al cuadrado. La leyenda nos dice que F nos indica la fuerza electrostática, la K nos indica la constante de proporcionalidad, Q1, magnitud de carga, Q2, magnitud de carga, y la R nos indica la distancia entre las cargas. ¿Cuál va a ser la unidad en el sistema internacional para la ley de Coulomb o en su defecto para calcular la fuerza electrostática? Va a ser el newtons. Otra información muy importante que debemos tener en cuenta a la hora de utilizar la ley de Coulomb es el valor de la constante de proporcionalidad, que nos dice que es 8.99 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado por coulomb al cuadrado. Si nosotros redondeamos esa cantidad, va a quedar expresada en 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado por coulomb al cuadrado. Tenemos la siguiente información donde se nos presentan dos cargas, ambas tienen signos positivos y debemos tomar en cuenta que cuando sucede esta situación de cargas iguales, vamos a la siguiente nota donde nos dicen que la fuerza es repulsiva si las cargas son del mismo signo, van a estar en el mismo sentido. Si las cargas son iguales, se repelen. Y si las cargas son de signo diferente, se atraen. Esto es lo que nos dice la nota número 2. Dos cargas de distintos signos se atraen. Son de sentidos contrarios. La nota número 3 nos dice, en el caso de tener 3 o más cargas puntuales, la fuerza resultante sobre una de ellas es la suma vectorial de todas las fuerzas que las demás cargas ejercen sobre esta. El siguiente esquema podemos observar dos situaciones. Cuando nosotros vamos a calcular la fuerza de la carga 1, la carga 2, como tienen el mismo signo, ellas van a tener el mismo sentido. Es decir, que existe una repulsión. Por lo tanto, la dirección iría hacia la derecha. Ahora, cuando hacemos el proceso inverso y calculamos la fuerza que va de la carga 2 a la carga 1, como ambas tienen el mismo signo, va a existir una repulsión y por lo tanto el sentido y la dirección que va a tener dicha fuerza va a ser hacia la izquierda. Eso es lo que nos indica la siguiente leyenda, que F,
cuando es de la carga 1 a la carga 2, nos dice que es la fuerza ejercida por Q1 sobre Q2. La fuerza 2,1 nos dice que es la fuerza ejercida por Q2 sobre Q1. La K es la constante de proporcionalidad. Q1 y Q2 son las cargas eléctricas. U1 nos indica que es el vector unitario en la dirección de la recta de unión de las cargas y sentido de Q1 a Q2. Y Q2 nos dice que es el vector unitario en la dirección de la recta de unión de las cargas y sentido de Q2 a Q1. Todo eso se refleja en el esquema que estamos observando, donde tenemos dos cargas y ambas son del mismo signo. Podemos observar acá la fórmula si utilizamos la ley de Coulomb para calcular la fuerza que va o que actúa de la carga 2 a la carga 1, y tendríamos acá la fórmula de la ley de Coulomb para calcular la fuerza de 1,2, que sería la fuerza ejercida por Q1 sobre Q2. A continuación, vamos a realizar el siguiente ejemplo que nos dice una carga Q1 va a ser igual a menos 5.4 microcoulomb, está en el origen, y una carga Q2 menos 2.2 microcoulomb está sobre el eje X, en X va a ser igual a 1 metro. Esta viene siendo la distancia que estaría la carga 2. Nos dice que encuentre la fuerza total que actúa sobre una carga Q3 de signo positivo, 1.6 microcoulomb, ubicada sobre el eje X en X igual a 0.75 metros. Vamos a sacar los datos. Nos dan una carga Q1 negativa, 5.4 microcoulomb. Nos dan una carga 2 negativa, 2.2 microcoulomb. Nos dan una carga 3 positiva, 1.6 microcoulomb. Y nos mandan a calcular la fuerza total que actúa sobre una carga Q3. En este caso sería fuerza 3. Va a ser nuestra incógnita. Lo que debemos hacer a continuación es dibujar ese eje X con todas las cargas. Me dicen que la carga Q1 está en el origen. Lo colocamos por acá. Por eso colocamos 0. Y tiene una carga negativa. También me dice el problema que la carga 2 está en ese eje X con signo negativo y a una distancia de 1 metro. Nos dan una tercera carga que estaría entre ambas cargas con signo positivo y a una distancia de 0.75 metros. Este valor es determinante para ubicar mi carga número 3. Por eso está entre la carga 1 y la carga 2, ya que tiene una distancia de 0.75 metros con relación al origen, en este caso, que sería la carga número 1. Ahora, lo siguiente que debo hacer es dibujar la dirección que va a tener la fuerza 3,2 y 3,1. Como la carga 1 es negativa y la carga 3 es positiva, aplicamos la siguiente regla que nos dicen que las cargas de signos contrarios se atraen, y en este caso va a ser de dirección contraria. Es decir,
esa dirección que va a estar entre la carga 1 y la carga 3 va a ir hacia el lado izquierdo porque se atrae. Es lo que nos dice la regla. Signos diferentes se atraen. Por esa razón, la fuerza 3,1 va hacia la dirección X negativa, porque hay una atracción, por lo tanto va hacia la carga 1. Cuando hacemos el mismo análisis, cuando se va de la carga 2 a la carga 3, son de signos diferentes, por lo tanto se atraen, es decir, la dirección va a ir hacia el lado derecho positivo del eje X. ¿Sí? Por eso es importante saber el concepto de las cargas. Cuando son iguales se repelen, cuando son de signos contrarios se atraen, porque va a ser determinante a la hora de hacer los cálculos matemáticos en la fórmula de la ley de Coulomb. Una vez que ya observemos hacia dónde va la dirección de ambas fuerzas, lo siguiente que vamos a hacer es calcular la fuerza tanto de la carga 1 a la 3 y luego de la carga 2 a la 3 para luego sumar ambos valores y calcular la fuerza total que actúa sobre la carga 3. Vamos a sustituir los valores. Colocamos que la constante como la fuerza 3,1 va hacia el eje negativo de las X, coloco el signo negativo. Coloco el valor de la constante, que sería 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Colocamos los exponentes. 9, 2 y 2. Esta constante la vamos a multiplicar por las cargas y luego lo dividimos entre la distancia al cuadrado. Me dicen que el valor de la carga Q1, como estamos calculando la fuerza que va de la carga 3 a la carga 1, pues, que sería F3,1, en su defecto la carga 1 a la carga 3, debo sustituir los valores, en este caso Q1 por Q3. Pero es importante tener en cuenta la unidad de la carga. Si observamos los datos, nos los están dando en microcoulomb. Debemos transformar a coulomb, ya que es la unidad correcta para expresar las cargas en este caso. ¿Cómo hago para transformar de microcoulomb a coulomb? Coloco el coeficiente, el mismo que nos están dando el problema, que en este caso sería 5.4, por, colocamos la base 10 y lo elevamos al exponente menos 6. Coulomb. De esa forma, podemos transformar de microcoulomb a coulomb. Hacemos el mismo procedimiento para la carga 2.
Colocamos el coeficiente 2.2 por 10 a la menos 6. Siempre vamos a hacer el mismo procedimiento para transformar de microcoulomb a coulomb. Hacemos lo mismo para la carga 3. 1.6 por 10 a la menos 6. Coulomb. De esta forma ya tenemos transformadas las tres cargas en la unidad correcta, que sería el coulomb. Ahora procedemos a sustituir el valor de la carga 1, que sería 5.4 por 10 a la menos 6 coulomb. Lo multiplicamos por la carga 3. En este caso sería 1.6 por 10 a la menos 6 coulomb. Eso lo vamos a dividir entre la distancia, que en este caso sería, como es de la carga 1, la carga 3, de 0.75 metros. Eso se eleva al cuadrado. Si nosotros hacemos esa operación matemática, multiplicamos 5.4 por 10 a la menos 6 por 1.6 por 10 a la menos 6, lo dividimos entre 0.75 y lo elevo al cuadrado, el resultado que me da al multiplicarlo por menos 9 por 10 a la 9, eso nos va a dar un resultado de menos 0.14 newtons. Recuerden que la unidad en la cual debe ir expresada la fuerza es el newtons. De esta forma tendríamos el valor de nuestra primera fuerza, que sería de la carga 1 a la carga 3. Acá vamos a eliminar las unidades. Coulomb, coulomb, con el coulomb quiere la constante. Eliminamos metro al cuadrado, y de esa forma nos queda expresado newtons. Vamos a hacer el mismo procedimiento cuando vamos de la carga 2 a la carga 3. Colocamos. Recuerden que es muy importante la dirección que va a tener la fuerza, porque de esa forma sabremos si colocamos un signo negativo o un signo positivo. Como la fuerza 3.2 va hacia el lado derecho de mi eje X, por lo tanto va a ser positiva. Colocamos el valor de la constante, 9 por 10 a la 9 newton por metros coulomb
Colocamos los exponentes. En este caso sería 9, 2, 2. Eso lo vamos a multiplicar por la carga 2, la carga 3, entre la distancia al cuadrado. Colocamos el valor de la carga 2, que sería 2.2 por 10 a la menos 6 coulomb. Multiplicamos por la carga número 3, que en este caso sería 1.6 por 10 a la menos 6 coulomb. Y lo dividimos entre la distancia. Debemos observar acá que la carga 2 tiene 1 metro y la carga 3 tiene 0.75 metros. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos restar ambas distancias para obtener la distancia real, que en este caso sería 1 menos 0.75, nos va a dar 0.25 metros. Esa sería la distancia que hay entre la carga 3 y la carga 2. Lo elevamos al cuadrado. Si nosotros hacemos esa operación matemática, multiplicamos 2.2 por 10 a la menos 6 por 1.6 por 10 a la menos 6 entre 0.25 elevado al cuadrado, el resultado que nos da, lo multiplicamos por la constante, que sería 9 por 10 a la 9, y nos debe dar un resultado de 0.51 newtons. Recuerden que este es la unidad de fuerza, newtons. Importante. Okay. Recuerden, eliminamos las unidades. Coulomb, coulomb, coulomb al cuadrado, metro al cuadrado, metros al cuadrado, y nos va a quedar expresado en newton. Una vez que tenga el valor de ambas fuerzas, podemos calcular la fuerza total, que vendría siendo la sumatoria de ambas fuerzas, y tenemos la fuerza total para la carga 3. El valor que nos dio de la fuerza 3.1 es de menos 0.14 newton más el valor de la fuerza 3.2, 0.51 newton. Si nosotros hacemos esa operación matemática y restamos menos 0.14 más 0.51, nos va a dar un total de 0.37 newtons. Ese valor, como es positivo, podemos decir que va en la dirección X positiva.
Y de esta forma podemos decir que el resultado es correcto para la fuerza total de la carga Q3. En este caso sería 0.37 newtons en la dirección X positiva.